Barra de Opinión presenta. Justamente me llama el headhunter y me dice, oye Xóchitl, pues fíjate que estás tú en la lista de los posibles aspirantes al gabinete de Fox. Y yo dije, bueno, ¿y este güey qué? Pues yo ni pedí trabajo, ni estoy tocando la puerta. Y le dije, ¿sabe qué? A mí los políticos me parecen nefastos. Eres una candidata independiente de closet. Mi caso, yo no tengo partido político. Te iba a preguntar eso. Nunca he militado en un partido político. No eres panista. No soy panista. Perdón que sea chismosa, pero ¿te habló él precisamente de pactos? Sí me habló que le había fallado el PRI. O sea, que se habían comprometido. O sea, a lo mejor le faltó ponerlo en papel, ¿no? Y firmarlo. Yo creo que a Fox le faltó malicia. Malicia. Yo creo que él sí pensó, por ejemplo, que los pactos que había hecho con el PRI para sacar adelante las reformas fiscal, energética, él sí les creyó. Xóchitl, ¿qué idiomas hablas? Pues, hablar, entiendo inglés y lo hablo más o menos. Siempre he pensado que el otro habla menos que yo, entonces me lanzo. Entiendo francés, lo hablo menos, pero también lo intento. El idioma de mis abuelos era ñañú, lo entiendo, aunque no lo hablo con la fluidez que yo quisiera, y pues español. ¿Cómo suena el ñaño? Por ejemplo, Asha Juan, Ana, Undunti, de Joya, Hamadi. ¿Qué nos dijiste? Buenas tardes, estoy contenta, muchas gracias. Ok, muy bien. Undunti de Joya, estoy muy contenta. ¿Tú naciste en Hidalgo, en Ixmiquilpan? Cerca de Ixmiquilpan, en un poblado que se llama Tepatepec. ¿Y qué tan grande es Tepatepec? Bueno, ahora es grande. En ese entonces era un pequeño pueblo y solo había primaria. No había ni secundaria ni bachillerato y pues obviamente la universidad era como un sueño lejano para los que pudieran ir a vivir a Pachuca. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mira, mi madre pues era ama de casa, mi papá fue maestro rural, pero tuvo un problema de alcoholismo tan grave que pues obviamente hacía que fuera muy complicada la situación en la casa. ¿Mucha violencia física? ¿Cómo era? Brutal violencia física. Realmente a mí me costó mucho trabajo perdonar esa parte de mi padre. O sea, yo crecí con un problema fuerte porque, pues no sé, un día agarró un molcajete de piedra y se lo aventó. ¿A tu madre? Sí, o sea, era para matarla. Digo, era una cosa. O un día agarró una escopeta y dijo que le iba a disparar. Y eso era como muy duro. Yo tendría 7, 8 años y esas escenas me marcaron muchísimo. Me crearon un problema muy grave de enojo contra él. Y bueno, lo tuve que trabajar con el paso del tiempo. ¿Era violencia solamente hacia tu mamá o hacia nosotros también? Ustedes? No, también. Yo me acuerdo de una golpiza brutal porque había roto un periódico y yo no sabía leer. Entonces... ¿Chiquitita tú? Chiquitita, o sea, y había roto el periódico que había traído y entonces dijo que quién había sido y me acuerdo que estaba yo, no sé, yo creo que en primero de primaria, ¿no? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Fuimos 7. 7. Murieron 2. 2 hermanos. ¿Tú en dónde estás? En el cuarto. En el cuarto, en medio. En medio, sí, de las chicas, de los 5 que quedamos. Pues ya nos dijiste, había primaria hasta ahí, pero tú seguiste estudiando. Sí, porque... Por alguna razón, yo viajé a la capital de la República porque era como una alumna aplicada. Entonces gané un concurso ahí de matemáticas en sexto de primaria. Y por alguna razón nos trajeron acá. Y realmente me impactó la ciudad. Y parte del viaje fue llevarnos a Ciudad Universitaria. Y tú no tienes idea lo que fue para mí entrar a la Biblioteca Central de CEU. No, cuéntame, ¿qué fue? Pues fue impresionante, o sea, ver tantos libros, ver a los jóvenes, ver a las facultades, ver todas las carreras que había, pues fue como decir, yo quisiera venir aquí. O sea, fue como soñar, pero bueno, pues llegué a mi pueblo y le dije a mi mamá y me decía, ¿y quién va a ir a vender las gelatinas? ¿Tú vendes gelatinas? Yo era la que iba todos los días a vender las gelatinas a la plaza, y entonces el que yo me fuera a la secundaria
pues implicaba que... Tu familia va a dejar de recibir un ingreso. Exactamente. ¿Y cómo lo logras? Porque hablo con el señor de la tienda y le propongo un trato, que yo le deje las gelatinas y que él me las venda, y al principio me dice que no, pero después le digo que le doy una comisión por cada gelatina que venda y me dice que sí. Y entonces, pues, de vender yo 60 gelatinas al día, llegamos a vender en la tienda, no sé, 200, 300, 400 gelatinas al día. La verdad, entonces les fue mejor a todo mundo. Nos fue mejor a todo mundo. Y curiosamente, dentro de mi primer curso que tuve en la escuela, en la secundaria, fue uno de cocina. Y como mi negocio de las gelatinas iba avanzando muy rápido, obviamente nuestro refri era una caja de jitomate colgada del árbol. O sea, ahí enfriábamos las gelatinas, no había refri. Ajá. Y mi papá pues era como ya muy violento, y entonces le empezaba a gritar a mi mamá que ya dejara esas tal por cual gelatinas y que se fuera a dormir, ¿no? Y entonces pues estábamos llenando con la vela los vasitos para el otro día. Y entonces mi mamá, ya vete, ¿no? Y le gritaba, ya vieja, ni que fueras a tener tu casa en Las Lomas. Y una de las primeras cosas que hice fue comprarle un departamento a mi mamá en Las Lomas. ¿Ya cuando fuiste empresaria? Cuando fui empresaria, porque fue como esa idea, porque oía mucho Chorroto. Pero, Xochitl, discúlpame que me detenga allí. O sea, saltas a ser empresaria. Pero ahí hay un tramo incomprensible, por lo menos para mí. Con un papá violento, con una mamá que te dice que tienes que ir a vender las gelatinas. ¿Cómo das ese salto a verdaderamente estudiar en la universidad, en la Nacional? En la UNAM, sí. Pues mira, fue un poco como ir construyendo el sueño, porque si tú miras la escalera, pues te espantas y pues no subes. Pero como que tienes que ir subiendo escalón por escalón. Entonces lo primero que fue, ya logré ir a la secundaria. Ajá. Terminé la secundaria y la verdad es que era una estudiante bastante buena. O sea, tenía una beca. No beca, pero tenía muy buen promedio y pintaba que podía tener como futuro académico. Entonces pedí una beca para la prepa. Ahí sí, porque la prepa de Misiahuala era por cooperación. Y me dan la beca, y en eso yo me sumo a un proyecto político en el pueblo, apoyar a un señor para quitar al cacique. Y yo